Siempre las guerras tienen consecuencias fatales. Por un lado, se está dando a conocer que hay miles de bajas, lamentablemente entre esos miles, en su gran mayoría, civiles. Por el otro lado, se acepta que son cientos. Hemos visto historias de familias que han quedado separadas, de niños que han quedado sin padres, de la movilización de ciudades enteras y por una y por otra parte el sufrimiento del pueblo, no de los gobernantes, sino del pueblo. Esta noche el tema de la guerra y particularmente el conflicto entre Rusia y Ucrania es analizado, nos da su opinión el señor Francisco Ávila, porque es noche de miércoles, estamos en mitad de semana. Señor Ávila, muy buenas noches, qué gusto saludarles. ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto como siempre saludarles con todo mi afecto. Miren, es una situación lamentable que la humanidad entera, inclusive a nivel local, nuestra propia conciencia nos debe de reclamar, porque estamos viviendo una época de avances científicos que a pesar de toda la tecnología no hemos logrado erradicar el hambre, no hemos logrado controlar las enfermedades o conseguir vacunas suficientes en el caso del COVID, y de tantas enfermedades que siguen diezmando a la población. No hemos logrado controlar la violencia que lamentablemente en distintas zonas del mundo existe. Sin embargo, uno de los peores, digamos, escenarios se dan cuando dos naciones entran en guerra. Ese es el colmo de la barbarie. Los animales, digamos, los perros que viven en el norte de la ciudad, no le hacen la guerra a los perros que viven en otro país o en la parte sur de la ciudad. Entonces es absurdo. Es absurdo. Hay instituciones reconocidas, prestigiadas como la ONU, que fueron creadas precisamente para evitar este tipo de conflictos. Y sin embargo, quiero decir que las grandes potencias siempre tienen el derecho de veto. Entonces, a pesar de que la resolución de la Asamblea por una inmensa mayoría votó por el cese de las hostilidades, pues simplemente Rusia, en este caso, como lo han hecho otras potencias en el pasado, no hace caso a esas recomendaciones. Y es la barbarie. Cosas que entiendo, debe haber diferencias, debe haber intereses, pero se pueden resolver en la mesa de negociaciones, en el diálogo, buscando inclusive la intermediación de organismos prestigiados internacionales, de juristas, para encontrar una solución al problema. Pero los gobernantes rusos siempre han actuado de esa manera. Es un problema cultural que ellos tienen. Yo quiero decirle que he estado en la Unión Soviética, conozco precisamente Kiev, conozco algunos países que estaban dentro de o detrás de la cortina de hierro, y veía cómo los rusos a las repúblicas que tenían de alguna forma controlada, cómo maltrataban a sus habitantes. Entonces, lo mismo hicieron los zares, lo mismo hicieron los líderes comunistas de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, donde enviaron a la guerra a millones de personas, donde muchos murieron de hambre al tratar de implantar a fuerza la colectivización del campo. Y ahora este señor, que debió de haber sido un demócrata, pues simplemente el señor Vladimir Putin regresa por sus pasos al autoritarismo e invade un país más pequeño, provocando todos los problemas que hemos estado pues observando en las noticias y viendo con tristeza cómo familias quedan despedazadas o destrozadas moralmente al perder a algunos de sus miembros o de seres queridos. En fin, una tragedia. Y esta tragedia corre el riesgo de contaminar a otras naciones. Y si no hay criterio, si no hay responsabilidad, si no intervienen los líderes mundiales para buscar una solución negociada o incluso para presionar desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de sanciones económicas, etcétera, esto puede llegar a escalar. Ya está escalando, afortunadamente, a un nivel que no implica mayor número de países involucrados, pero, por ejemplo, ya está, las bolsas del mundo están cayendo, la inflación se está disparando, Ucrania es un país muy importante porque ahí los rusos tienen una base naval, la de Sebastopol, que es importantísimo para que tengan ellos entrada y salida del Mediterráneo. En fin, hay muchos intereses. Entonces,
recordando o retomando lo que los antiguos zares y los antiguos líderes del Soviet, pues de alguna manera era su forma de dominio sobre los demás. Han invadido un país, no han declarado la guerra, pero lo han invadido y hay lamentablemente bajas de ambos lados. Tienen que ir jóvenes a pelear que ni siquiera se conocen. Quiero decir que hay una enorme población rusa en Ucrania, que Rusia, cuando se apropia de Ucrania, lo que hace es mandar ciudadanos rusos a vivir ahí para tratar de controlar, como nos hicieron los americanos cuando piden permiso para sentarse en Texas, hablan de que querían colonos irlandeses católicos, mandan colonizadores protestantes y ya que se sienten en un número suficiente se independizan. Bueno, así los rusos infiltraron a sus ciudadanos ahí. El único tema es que muchos son descendientes de rusos, pero tienen amor por Ucrania. No es nada, ¿cómo podríamos decir? Es posible que inclusive soldados de ambas naciones están peleando, sean hasta familiares. Imagínense la tragedia. Yo creo que tenemos todos que orar por la paz del mundo y tenemos que presionar vía redes sociales para que este conflicto se resuelva antes de que escale a dimensiones que ya sean incontrolables, que pueden poner en riesgo la existencia de la humanidad. Siempre la paz, siempre la concordia. Dios nos da razonamiento, nos da entendimiento, nos da forma de comunicarnos. Las redes sociales lo permiten, interactuamos mucho. Entonces, una forma de resolver los problemas es hablando, no matando gente, no mandando jóvenes ucranianos a enfrentarse contra jóvenes rusos. Gente que tiene, o personas que tienen toda una vida por delante, que tienen esposa, que tienen hijos. Imagínense, y tienen que obedecer lo que los líderes dicen, unos porque les ordenan invadir y otros porque obviamente tienen que defender su casa. Pues esperemos que muy pronto este conflicto llegue a su fin, que no haya algún otro país, alguna otra nación que quiera imitar a Rusia y que los diplomáticos logren que tengan éxito esas rondas, esas conversaciones que han tenido, negociaciones sobre todo en la ONU. Y lamentablemente, pues si no ocurre esto, más personas seguirán sufriendo, posiblemente por la ambición o por la avaricia de solamente algunos. Señor Ávila, como siempre, muy buenas noches. Encantado, como siempre, muchas gracias por la paciencia y por dejarme hablar con toda libertad. Muchas gracias. Siempre es un gusto, es un honor. Muy buenas noches, hasta el próximo miércoles.